Bienvenidos a la mejor información en este puente festivo. En la última contabilidad entregada por Sanitas a la Superintendencia de Salud hay un incremento en gastos administrativos por 210.000 millones de pesos anuales que esta entidad está revisando. El superintendente hizo para Noticias 1 un balance de las cuentas de las EPS. Marta. Mónica en el mismo nos habló de las deudas ocultas de la nueva EPS y le atribuyó la solicitud de liquidación que hizo Sura a la falta de apoyo en el Congreso para la reforma a la salud y dijo que entre sus facultades podría estar incluso negar la petición que Sura hizo recientemente. La Superintendencia de Salud tiene un término de 65 días hábiles para responder si acepta o no la petición de la EPS Sura de salir progresivamente del sistema de salud. La Superintendencia tiene la posibilidad de definir, inclusive negar esta solicitud, porque lo último que se quiere es generar un traspié o un contratiempo en la prestación de servicios de salud y la garantía de los servicios de salud para las personas afiliadas al sistema de salud. En este caso, no es una entidad privada que defina cerrar sus puertas. Frente al inesperado anuncio de Sura, que incluso en febrero pasado manifestó su voluntad de ser la primera EPS en convertirse en gestora de salud, el superintendente aseguró que esto obedece a la dificultad de seguir operando en el actual sistema que no pudo ser reformado. Ellos quieren continuar prestando, digamos, un servicio al interior del sistema, pero que con los exigibles y con los requisitos financieros que tiene hoy el modelo, pues su funcionamiento se complica y por eso solicitan el retiro voluntario ante la negativa, asumo yo, del Congreso de la República de continuar dando este debate. Igualmente reveló que en medio de las auditorías realizadas a las EPS Sanitas y la nueva EPS recientemente intervenidas, se han encontrado algunas irregularidades financieras. La nueva EPS, donde venía reportando unas deudas de 500.000 millones de pesos y que gracias a descubrir lo que estaba pasando, pues ya encontramos que esas deudas ascienden a 5.5 billones de pesos, cifras que venían ocultándose desde 2019 y probablemente desde años más atrás. En el caso puntual de Sanitas se encontró un incremento de sus gastos administrativos que aún no tienen justificación. Hay 210.000 millones anuales que se aumentaron en los gastos administrativos sin ninguna responsabilidad como empresa para poder mantener sus finanzas y además generando una contratación de los servicios de salud en un 75%. A compensar que pidió en abril pasado su liquidación voluntaria, el superintendente le pidió completar los documentos para estudiar su caso. Ellos tienen plazo hasta el 23 de junio para completar los documentos que hacen falta para que la superintendencia pueda iniciar el estudio de su liquidación. Por ahora, tanto Sura como Compensar deben continuar prestando los servicios de salud a sus usuarios mientras la superintendencia emite una respuesta. Luego de la intervención a las EPS Nueva y Sanitas, quedan otras 19 entidades promotoras de salud en situación de inviabilidad financiera. Hundida la reforma a la salud, las opciones son salvarlas o modificarlas con lo que la ley ya ha determinado. Gustavo. Mónica, los promotores de la reforma ya fallecida insisten en que la intervención no significa que cesen sus actividades, que no hay razones para el pánico e insisten en recordarle a los usuarios que las EPS no son agrupaciones de médicos ni hospitales y que estos seguirán existiendo y trabajando. Las intervenciones del gobierno a las EPS de esta semana hicieron más evidente la crisis económica del sector y su viabilidad futura. Están ante una inminente crisis de insostenibilidad financiera, como lo han estado en 30 años. Ha habido por lo menos 3 momentos de la historia de Colombia en donde ha sido el gobierno el que ha tenido que entrar a financiar sus deudas para que se sostenga el sistema. Se dedicaron a desviar los recursos y nadie sabe a dónde, y dejaron de pagarle a los prestadores que atienden a sus propios afiliados. El modelo hay que replantear lo que no es sostenible, que financieramente hay que cambiar la forma de pago y que tenemos que garantizar que no haya velo corporativo y sepamos exactamente en qué se están gastando los recursos de la salud. El sistema en el que las EPS administran los fondos públicos de la salud y desde allí se les paga a los médicos y hospitales y a las IPS conserva a sus defensores dentro del Congreso. El caso de algunas EPS intervenidas por este gobierno como Sabia Salud es que la cartera más de 180 días después de la intervención prácticamente se triplicó. Entonces nos preocupa por un lado y sobre todo el tema de los pacientes y adicionalmente el deterioro de todo el sistema porque van a retrasarse pagos a los prestadores. Yo creo que eso genera una zozobra terrible en el sistema de salud. Pero además habrá que recordarle al gobierno que de aquí en adelante todo lo que suceda en términos de la prestación del servicio por parte de esas EPS que están intervenidas
será el gobierno quien deba responder por eso. Y los críticos del sistema confirman que esta crisis es la mejor oportunidad para reformar el sistema, para hacerlo viable, pero insisten en que la urgencia del momento es no dejar desprotegidos a los pacientes. No van a sacar trabajadores, no van a cancelar tratamientos, no van a suspender autorizaciones, es decir, si las personas ganaron una tutela, si tienen un procedimiento de alto costo, si tienen una autorización de especialista, todo eso sigue andando. Prestadores de servicios son los que garantizan el acceso, es decir, las clínicas y hospitales, y esas no se cierran, esas siguen existiendo. En los últimos 21 años se liquidaron 119 EPS por estar desfinanciadas y no garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Esa lista seguirá aumentando si el modelo no cambia o si los gobiernos deciden hacer inyecciones de capital para equilibrar las finanzas de estas empresas cuyas inversiones con recursos públicos son desconocidas. El Consejo de Estado admitió la demanda de Cambio Radical contra la intervención a la EPS Sanitas, pero como no encontró argumentos para suspenderla en su demanda, se los pidió a la superintendencia. Aunque el Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda de Cambio Radical que buscaba frenar la intervención a la EPS Sanitas realizada el pasado 2 de abril, el Tribunal Contencioso no admitió la medida cautelar que pedía para suspender provisionalmente los efectos de la resolución. Según la sección primera del Alto Tribunal, Cambio Radical no presentó los argumentos suficientes para sustentar la medida cautelar de urgencia, por lo que dio traslado a la Supersalud para que aporte elementos adicionales y así realizar un pronunciamiento de fondo que conllevaría a decretar o no la medida cautelar. Pero la superintendencia va a tener la oportunidad de demostrar por qué es necesaria la intervención y por qué además la intervención no solamente es necesaria, sino se ajusta al ordenamiento jurídico colombiano y por qué efectivamente ese acto administrativo es proporcional, está justificado. Si se llegara a aceptar la medida cautelar, no necesariamente se declararía la nulidad de este acto administrativo, según la experta en Derecho de Salud. Aún en el evento en el que el Consejo de Estado finalmente decidiera hacer caso a la medida cautelar de suspensión del acto administrativo, no significa necesariamente que vaya a declarar la nulidad, es decir, no es una suerte de prejuzgamiento la medida cautelar, simplemente puede considerar en esta etapa que efectivamente hay lugar a suspender. Al cumplirse un mes de la intervención de Sanitas, el agente encargado de este proceso, Duber Vargas, anunció que se priorizará la disminución en un 50% de las quejas de los usuarios para garantizar una atención oportuna. Efectivamente buscamos garantizar la prestación de los servicios de salud, que el tema de las barreras de acceso, que las dificultades, las demoras y las oportunidades tienden a mitigarse y a reducirse a través del tiempo. Según el balance entregado por el interventor, las quejas se concentran en el agendamiento de citas, autorización de procedimientos y entrega de medicamentos, situación que los mismos usuarios de la EPS aseguran vivir desde hace un tiempo. Muy complicado sacar una cita, más con un médico general. Desde el año pasado hacia acá es complicado encontrar una cita. Para uno reclamar los medicamentos también nos mandan de una farmacia a otra. Las prioritarias están demoradas. La próxima semana se iniciará la evaluación al cumplimiento de las medidas de descongestión, dando respuesta a las más de 1.200 quejas acumuladas que tiene Sanitas.